¿No? ¿Qué ejercicio de ficción implicó hacer extrañas? Mira, me implicó eh, descubrir la mejor manera de que el lector se sintiera en el siglo XVIII, no solo a través de la historia o de lo que sucede en la historia, sino también a través del lenguaje, de la estructura y de la puntuación, ¿no? A veces olvidamos el valor de la puntuación y creo que la puntuación es fundamental para crear ritmos, atmósferas, cadencias. Y, y en este ejercicio de imaginación, que parte es verdad y la otra es completamente inventada, eh, quería que los lectores, perdón, sintieran que están ahí con los personajes, lo oyeran, tocaran, escucharan, vieran, sintieran cómo eran los individuos en el siglo XVIII en Londres. ¿Cómo transmitir esa vitalidad? Tus novelas siempre son muy vitales. Ahora, hacerlo, pero en una época muy distinta, en varios siglos atrás. ¿Cómo hacerlo? Mira, yo creo que el acto de escribir es un misterio para el escritor mismo. Yo no creo que se pueda uno explicar los procesos. Puede uno hacer un intento de explicar los procesos por los cuales escribes, sobre todo cuando tienes un afán didáctico y quieres decir, miren, yo hoy trabajé así y así, pero a la hora de la hora, la construcción de la novela se escapa de un ejercicio racional. Por lo tanto, es difícil explicar cuál es el proceso para escribir o cuáles son los resultados. Hay cosas que sí pueden ser como a voluntad, por ejemplo, las reglas estilísticas en esta novela, no usar palabras más allá de 1790, no usar el qué, el aunque y el por qué, no usar el adverbio terminado en mente y tratar de eliminar lo más posible los puntos y seguidos, hasta hacer que el ritmo lo dieran las comas y los grandes párrafos. Pero en cuanto a la tensión que pueda tener la novela o a cuanto al desarrollo de personajes, ahí sí se escapa por completo de una explicación racional. ¿Por qué necesitabas contar esta historia en la Inglaterra del siglo XVIII? Mira, los, lo- las extrañas que dan nombre al libro, que aparecen hacia el final de la novela, son una anomalía que entre los seres humanos aparece una cada 300 años. O sea, no es fácil encontrar un ser con las características de las extrañas. Y mi idea original, cuando se me ocurrió la historia, fue contar las extrañas en lapsos de 300 años. Primero en Mongolia, en el año 900 o 1000, luego en Noruega en el 1400, luego en Inglaterra y luego en México. Arranqué cada una de estas historias hasta que la de Inglaterra empezó a cobrar más y más y más y más y más fuerza y se terminó convirtiendo en la que predominó entre estas historias. ¿Por qué la de Inglaterra y tal vez no la de México? ¿Te resultaba más sugerente el reto de llevarla a pegar? La de México porque sentía yo que si quería apostar ya no podía seguir repitiendo el mismo patrón de lo que conozco, ¿no? Eh, Me gusta lo que escribí, con 50 páginas que me gustan y me gusta lo que estaba contando la historia. Me gusta más, por ejemplo, que lo que estaba contando en la de Noruega. Pero si quería hacer una apuesta radical y hacer un giro en mi obra, dije, esto va a continuar. Y lo de Inglaterra no, lo de Inglaterra sí va a significar una apuesta mayor. Entonces, por eso me incliné por la de Inglaterra. Incluso esta novela, tú me corregirás tal vez, pero creo que es de tus novelas es una novela de ideas, si no es que la más claramente de ideas que has escrito, es una novela que también se puede leer como una novela de ideas, ¿no? No, 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 no fue mi intención. Esto es algo que me estás tú revelando que yo no
no tuve la intención de hacer y yo lo que quería era contar la historia lo mejor posible, pero sí, porque en el fondo sí lo es, porque el siglo XVIII es un siglo de transición, es un siglo donde se aceleraron de manera muy rápida eh, las cosas en torno a la ciencia, en torno al conocimiento, en torno a la medicina, y no puedes no dejar de hablar de ideas si estás en un periodo tan fuerte de transición, ¿no? Yo siento, por ejemplo, que ahorita estamos viviendo una época de transición tan fuerte como la que hubo en el siglo XVIII. Transición no solamente en cuanto a la tecnología, sino al discurso, a los diálogos que estamos entablando ahorita, y es muy semejante a lo que se hizo en el siglo XVIII en Inglaterra. Justo por eso te lo decía, porque son épocas, aquí también la tecnología, la ciencia, la medicina se ha acelerado totalmente y pese a todo le seguimos temiendo a lo extraño, a lo anómalo. ¿Por qué? Hay un componente biológico de rechazo a lo anómalo. Te lo digo yo que estoy en contacto continuo con la fauna. Cuando una cría nace con malformaciones o de manera anómala, perdón, la misma madre o la abandona o la mata. O si no llega alguien de la manada, si es un animal que se junta en manada, que la mata. Entonces, hay ya un componente biológico de cierto resquemor a lo que no es común, a lo diferente. Pero creo que para eso somos humanos, para poder superar esa cuestión biológica y poder abrir un diálogo más profundo en torno de cómo nos vinculamos con las personas diferentes, cómo nos vamos cómo vamos a entablar una comunicación con esos seres que son tan diferentes de nosotros. Eso también hace a la novela muy contemporánea, ¿no? O sea, también a lo mejor este tomar distancia, este otro siglo, te servía para hablar con perspectiva o con mayor claridad de asuntos muy vigentes. No fue mi intención hacer un paralelismo con la época contemporánea, eh, pero hubo cosas de las que yo supe o vi con respecto al trato de las personas diferentes que me marcaron a lo largo de mi vida y que obviamente en el inconsciente pulsaron hasta que se terminaron infiltrando en mi consciente y dijo, tienes que escribir esta novela, ¿no? Y quise hacer una novela sobre el encuentro, sobre todo el encuentro de las extrañas. Yo quería llegar al encuentro de las extrañas, pero me di cuenta que para llegar a encontrar a las extrañas, el personaje principal, William Burton, tenía que hacer una travesía importante sobre la ciencia y la medicina, que terminara rematando ahí en el caso más excepcional que hay entre todos los que él conoce y que deja sin aire a los más connotados científicos de la época y Y, que les implicaba este personaje tan extraño, las extrañas, implicaba una discusión religiosa, moral, política, social, muy profunda. y tal, pues, regreso a la hora. Y una vez más estamos en ese momento, ¿no? O sea, en el que pues, hay discusión moral, religiosa, científica, y que también en este momento como este, pues los polos se van a un lado o hacia el otro, y pareciera que no hay puntos medios, ¿no, no, Guillermo? Está quien sí se abre y quien al contrario se cierra más. Eso es también un pulso de este tiempo. Mira, el pulso de este tiempo también está determinado por las élites políticas y económicas dominantes, no importa si sean de izquierda o derecha. Hay una vocación por dividir, por escindir en aras del poder, y lo podemos ver, por ejemplo, en Trump o en el discurso chavista o en Bolsonaro, la separación,
la polarización y exacerbar las contradicciones que tiene una sociedad, como se exacerbaron en el siglo XVIII. Siglo XVIII hubo tensiones muy fuertes a nivel mundial porque se empezaron a independizar ciertas colonias, pero por otro lado se empezaron a consolidar los imperialismos coloniales, por lo menos el inglés. Si bien perdió Estados Unidos, colonizó Australia, Nueva Zelanda, la India y el norte de África y el Medio Oriente. Y el colonizar implica también un ir y venir de conocimientos, de información, de formas de ver el mundo. Y eso sucedió en el siglo XVIII. Entonces, pulularon muchas visiones distintas que pusieron, a la vez que pusieron en crisis el sistema, lo fortaleció, ¿no? Tan es así que los descubrimientos del siglo XVIII dieron paso a la tremenda revolución industrial. La revolución industrial dio paso a la revolución tecnológica. Es curioso, pero en algunas sociedades lo anómalo es considerado sagrado. En lugar de provocar rechazo, provoca admiración. Los consideran seres especiales, los consideran seres únicos, ¿no? Creen que Dios no tiene hierros y por lo tanto si los manda es por algo especial. Entonces no todas las culturas ni todas las civilizaciones han rechazado la, la diferencia. Eh, hay quienes la han abrazado. Por lo general, digo, por cuestiones biológicas, han sido, han sido hechos a un lado. Y también hay mucha confusión de cómo me vinculo con este ser que es diferente a mí, si a veces ni siquiera puede hablar, o me amenaza, o me repele, o me causa morbo, o me da miedo. Hay muchas diferencias que hasta la gente se pregunta, ¿no será contagioso? ¿No? Eh, luego, no sabes si verlos de frente o no verlos de frente, voltear la mirada o no voltear la mirada. Y olvidamos también el peso que eso significa en las familias, ¿no? Hay quien se avergüenza del hijo o la hija diferente. Hay quien lo convierte en su bandera y oh, olvida a los otros hijos porque este es el hijo al que tengo que cuidar más. Y los otros hijos se quejan o, lo, o dices, mejor que se muera. Hay en las familias siempre esta discusión de cómo enfrentar lo diferente. Hoy ya no toleramos luego ni siquiera al que piensa diferente, ¿no? Y ya no digas tú que sea anómalo, sino que piensa diferente y pareciera que es irreconciliable. No, hay una generación, sobre todo en las clases altas, porque hay una división entre cómo piensan ciertas clases sociales y otras clases sociales, una división muy marcada entre unas y otras, que está buscando cómo justificar su autoritarismo y su fascismo, por así decirlo, a través de buenas causas. Entonces, la buena causa se convierte en, tú no vas a poder hablar así, tú no puedes usar el lenguaje así, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, porque eso no es bueno, ¿no? Porque eso lastima. Y empieza a ver esta cosa ñoña de señoritas de la Liga de la Decencia y la Moral o de padrecito, de te voy a controlar porque yo soy el que tiene la verdad, yo soy el que tiene yo soy el que conoce, ¿no? Y eso llega a momentos muy ridículos de, de intolerancia. Vivimos tiempos intolerantes, a pesar de todo, la Por, su- tecnología y todo, vivimos tiempos por supuesto intolerantes. que vivimos tiempos intolerantes.
Y aparte no podemos olvidar que las redes sociales trajeron a los adolescentes al discurso de la moral. Y los adolescentes pues no han vivido todavía lo suficiente y ellos imponen y juzgan y critican desde su poca experiencia de vida y eso también ha creado una moral muy rígida porque el adolescente tiende a ser rígido, tiende a ser esto y el adolescente tiende a ser frágil. A mí esto me lastima y no lo pueden decir y esto no lo pueden hacer. Entonces las redes sociales sí trajeron muchas voces y vivimos yo creo en tiempos cacofónicos, mucha estridencia. Difícilmente una novela escrita por inteligencia artificial o por este chat, esta aplicación que está escribiendo sonetos y que ya incluso escribe libros, difícilmente una máquina, por muy inteligente que sea, va a poder escribir una novela, hacer literatura, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto que está pasando? Mira, lo comenté en otra entrevista. Hay una frase en Novela Salvar el Fuego que dice, te sobra mundo, pero te falta calle, ¿no? Entonces podemos decir la inteligencia artificial, te sobra programación, pero te falta calle. Le va, la novela también tiene que ver con la experiencia vital, tiene que ver con la emoción, tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con el roce, tiene que ver con heridas, tiene que ver con cómo te curas, qué te cura, qué te enferma. Y eso no lo va a tener la inteligencia artificial, o por lo menos no siento que la pueda tener, ¿no? Eh, y no creo que la inteligencia artificial salga a la calle y empiece a tener contacto con lo que está sucediendo, por más que alimentes de información a la inteligencia artificial. Yo sería de la idea de que todos los gobiernos del mundo detuvieran ya este avance de la inteligencia artificial. Ya es una exageración, ya es un exceso y no quiero que nos lamentemos luego como especie de lo que hicimos. Es un tema más bien de cómo la usamos, más que de la tecnología, sino de cómo la usamos. Pues mira, para empezar, la tecnología no está democratizada, está fundamentalmente generada en determinados países y la tecnología está en pocas manos, no sabemos cómo se debe utilizar. Ya sabes que ahora en China, por ejemplo, a- consideran un delincuente en un concierto reconocimiento facial y te agarra la policía de volada, ¿no? En el caso de un criminal, bueno, pues, está bien, pero si empiezan los gobiernos a agarrar disidentes o, o que a través de tus llamadas de celular prendas alarmas y al día siguiente estés arrestado, o que la inteligencia artificial empiece a tomar decisiones por sí mismos, por sí misma, ¿no? Que afectan a un ser humano. Entonces yo creo que ya es momento de parar esto.